porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a la institución educativa distrital Escuela Nacional de Comercio de la localidad La Candelaria, aquí en la capital del país, que el próximo 9 de febrero conmemora 118 años de vida institucional. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que trataremos en nuestro encuentro de hoy. Docentes sobrecargados laboralmente, reducción de plantas de personal y desplazamiento de estudiantes, algunas de las consecuencias de las fusiones arbitrarias en los colegios del Meta. Con un déficit aproximado de 3 billones de pesos en su presupuesto empieza el 2023, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Eliminar los fondos privados, uno de los aspectos claves que recoge la propuesta de reforma pensional presentada por el sector sindical al gobierno. En los últimos años, con el argumento heredado del decreto 3020, se ha continuado con la política de reducción de personal bajo la modalidad de fusión de instituciones. Así lo ha denunciado la Asociación de Educadores del Meta-ADEN, luego de que la Secretaría de Educación de Villavicencio decidiera fusionar la institución educativa Anthony Pif al Colegio Guatiquía. Aunque la fusión de colegios ha sido la política de los gobiernos neoliberales, con el inicio del año escolar los docentes de Villavicencio Meta denuncian que con la administración del alcalde Juan Felipe Harman se ha venido con una política seria de restituciones, donde instituciones educativas como el INEM Luis López de Mesa, el Colegio Pío XII, el Francisco José de Caldas y Santa Inés, y en el presente año la institución Anthony Apis y Guatiquía se han visto afectadas. Que a la final lo que hacen en el ejercicio que ellos llaman de fusión, que básicamente es cerrar una de las dos instituciones, terminan también fusionando cursos, y en la fusión de cursos pues básicamente lo que va a sobrar es docentes, pero también dejar de antemano aquí que se está perdiendo un cargo directivo, un cargo de uno de los rectores, y de la misma manera pues empieza a sobrar planta de personal según las cuentas de ellos, porque ellos lo manejan es básicamente con la tabla de Excel que les maneja el Ministerio de Educación, y con eso comienza a sobrar coordinadores y personal de servicios generales, administrativos, secretarias, vigilancia y todo el personal de la institución, que a la final termina es con una sobrecarga laboral para todo el personal que queda en una institución aún más grande, pero otra vez con menos personal. Es así como en el marco de las relaciones numéricas que maneja esta administración, las instituciones educativas que no cumplan con la proyección de matrícula establecida deben ser absorbidas por otra que alcance un número mayor de matrícula, desconociendo las condiciones de pobreza, desplazamiento, migración, metropolización de las ciudades, entre otros factores. Hemos visto que hay una gran migración de estudiantes en estos procesos de fusión, que ni siquiera la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Villavicencio y la misma alcaldía da razón sobre esta población. No sabemos qué ha sido del proceso de formación de estos estudiantes que migraron supuestamente de una institución a la otra en la fusión, y lo que vemos nosotros es que es población vulnerable que no se le están respetando sus derechos. Frente a esta situación, queda en evidencia que la política educativa, tanto municipal como nacional, no prevé la unificación y conciliación de los proyectos educativos institucionales, los enfoques pedagógicos, los acuerdos institucionales de evaluación y las formas de trabajar, a pesar de los contextos sociales dispares de las poblaciones educativas en fusión, razón por la cual el Sindicato de Educadores del Meta solicita tanto a la Secretaría de Educación del departamento como al Ministerio de Educación una política que apunte a la calidad y el desarrollo institucional. No cabe duda que las políticas establecidas para organizar las plantas de personal docente y que giran en torno a criterios de productividad desconocen el contexto social y económico de las regiones y terminan afectando a toda la comunidad educativa. Por ello, reevaluar los requisitos técnicos de espacio físico por estudiantes es una lucha de FECODE.
Los gobiernos neoliberales utilizaron como una estrategia en el tema de la certificación de los municipios la aplicación del Decreto 3020 de 2002, el cual hace parte de los decretos reglamentarios del Acto Legislativo 01 y de la Ley 715, cuyo propósito es la racionalización del gasto público, la depuración de la planta de personal y la educación al servicio del mercado. Ahí se aplican métodos empresariales como hacer más con menos, una situación que en lugar de medir calidad e igualdad se limita a un conteo numérico que perjudica gravemente a las comunidades educativas, desconociendo las condiciones de ubicación geográfica, densidad poblacional, estrato social, entre otras de las familias en el país. Primero, el tema de los hacinamientos de estudiantes en las aulas de clase, la reducción de la planta de personal y la sobrecarga laboral a causa de la aplicación, sobre todo del artículo 11, que establece el promedio 32 estudiantes como mínimo por docente en las zonas urbanas y 22 en las zonas rurales. La palabra mínimo ya abre la posibilidad de 40 o más estudiantes en las aulas de clase, como ocurre aquí en Bogotá y en muchas partes del país. Y esto impacta negativamente en la salud mental de los docentes, también en los aprendizajes. De igual manera, la palabra mínimo al que hace alusión el decreto ha conllevado al cierre de grupos de escuela para poder cumplir con esos requisitos. Ese mínimo se ha usado como excusa en la mayoría de los casos para cerrar también instituciones educativas cuando no cumplen con la proyección de matrícula establecida, lo que trae como consecuencia: primero, el fortalecimiento de la privatización de la educación. Es decir, entregan estudiantes en colegios en convenio y también se fomenta o se promueve el tema de las concesiones. Segundo, el costo de transporte escolar, que es un problema que se le asuman a los alcaldes. Hay que el traslado de los estudiantes de un sitio a otro, de una institución a otras instituciones públicas. En el pliego de peticiones que se radicará el 28 de febrero ante el Gobierno Nacional, FECODE contempla incluir la derogatoria de este decreto que le ha hecho tantos males a la educación. De hecho, la Federación ha planteado en diferentes negociaciones y firmado acuerdos con los gobiernos anteriores sobre la necesidad y urgencia de la revisión de las relaciones técnicas docente-estudiante y estudiantes-aula para establecer criterios ajustados a la realidad y contexto del país. Además, la jornada laboral y la asignación académica de los docentes serán dos de los puntos a tener en cuenta en la discusión sobre el nuevo estatuto docente durante la Asamblea Federal Extraordinaria que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de marzo. Ahora es momento para que el profesor Luis Armando Aut, secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de la Federación, hable sobre los compromisos asumidos por parte del Ministerio de Educación Nacional en la reunión esta semana con el Comité Ejecutivo. Maestras y maestros de Colombia, muy buenos días. El día miércoles 1 de febrero el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con el ministro Alejandro Gaviria y su equipo de trabajo con el objetivo de buscar solución a las diversas problemáticas que hoy aqueja a la educación pública y al magisterio colombiano. Aquí algunos compromisos. Ratifica la necesidad de la reforma vía constitucional al Sistema General de Participaciones y se compromete a mantener la vigencia en el Plan Nacional de Desarrollo del artículo que creó la Mesa de Alto Nivel. El compromiso de sanear el déficit del sector educación y del FOMAC, que para el año 2023 es de aproximadamente 3.4 billones y 3 billones respectivamente, a través de adiciones presupuestales e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo dichas deudas. El ministro orientará a las secretarías de educación de los entes territoriales certificados detener la reorganización de la planta docente al menos hasta el 31 de marzo del 2023, donde se hará el último corte de matrícula. Se conformará una mesa técnica con FECODE y el Ministerio para conocer y debatir los anuncios sobre retiro voluntario compensado, voluntariado y currículo para la justicia social. Sobre los permisos sindicales, el ministro se compromete a orientar el cumplimiento al derecho sindical que nos asiste. El ministro ratifica el compromiso de sacar la orientación sobre el cumplimiento de la jornada escolar de los maestros.
También la expedición del decreto que defina los efectos fiscales de docentes vinculados mediante el decreto 1278, que en el momento están realizando el curso, que les permitiría ascender y o reubicarse en el escalafón. Finalmente, el 13 de febrero, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunirá por primera vez con el presidente Gustavo Petro. Feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Frente al déficit de 3 billones de pesos que tiene en el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para este año, hoy analizamos a qué obedece este faltante de dinero y cómo en el Plan Nacional de Desarrollo se puede ayudar a solucionar esta deuda. Después del último Consejo Directivo Ordinario del FOMAC, donde se aprobó el presupuesto para este año y luego de las observaciones, claridades y constancias hechas por FECODE, se pudo constatar que hay un déficit de aproximadamente 3 billones de pesos que se dividen en 1.900.000 millones de pesos en el presupuesto para pensiones, 1.064.000 millones de pesos en salud y 400.000 millones de pesos para el pago de laudos arbitrales y amigables con ponedores. El Fondo de Prestaciones ha tenido dificultades anteriores, históricas, que han venido efectivamente ubicándose año por año. El presupuesto de FOMAC ha sido de 13 billones de pesos y hoy tenemos que decir que se profundiza ese déficit por la misma situación. Primero, de unos giros deficitarios. Segundo, de unas deudas de los entes territoriales que aún están saldadas y que representan una cartera por recoger. Pero lo de fondo hoy es todas las variables macroeconómicas que, como el índice de precios al consumidor, se profundiza en términos de incrementar los costos de pensiones, los costos de salud, entre otros. Estas deudas indiscutiblemente afectan el funcionamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por ello declaramos a toda la comunidad, fundamentalmente a los docentes, a sus beneficiarios, para que estén en estado de alerta, porque el gobierno de Petro debe asumir todo el compromiso para resolver este déficit que indiscutiblemente afectaría el bienestar de los maestros y su familia. Por ello, lo que hoy hemos venido planteando es de que se dé una reunión entre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el presidente de la República y el ministro de Hacienda, para mirar vía presupuesto, vía Plan Nacional de Desarrollo, se pueda resolver estos déficits. Los representantes de FECODE ante el FOMAC resaltan que a pesar del déficit, esta situación no puede seguir siendo una excusa por parte del fondo para no pagar a tiempo las prestaciones sociales y prestar a cabalidad los servicios de salud. Además, enfatizan que esta problemática se puede subsanar con la inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo por parte del gobierno de garantías para la financiación del fondo. En esta oportunidad, el profesor Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, comparte con el Magisterio Colombiano información de interés nacional. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, con el ánimo de cumplirle a la comunidad y al magisterio colombiano, seguimos trabajando por la defensa de la educación pública y por los derechos de los educadores. Por tal razón, en la presente semana tuvimos una reunión con el señor ministro de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, en la cual la Federación mostró el carácter necesario para exigirle al señor ministro el cumplimiento de todas
las conversaciones anteriores que hemos sostenido. En primera instancia, el primer elemento que nosotros tenemos como fundamental, que es el que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones, para tener los recursos necesarios en las cuales podamos nosotros entablar una ruta hacia la búsqueda y hacia el mejoramiento salarial y de ascensos de los maestros que aún no han podido ascender. Segundo, se tocó también el tema de los maestros provisionales, buscando nosotros que dentro de los parámetros de la legalidad, dentro del campo jurídico, se les respeten los derechos que ellos han adquirido a través del tiempo. Hablamos también como tema fundamental la expedición del acto administrativo para que dé fundamento legal al acuerdo que sostuvimos con el gobierno para los efectos fiscales de los compañeros del curso 8000. Compañeros, FECODE ha presentado una propuesta de estatuto único. Es una propuesta de la cual necesitamos que todos los maestros de Colombia, que las diferentes filiales hagan los aportes para que el resultado sea la verdadera necesidad y la expectativa que tenemos los maestros de Colombia. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Para la CUT, la CGT y la CTC, la propuesta presentada para construir la reforma laboral que el Ministerio del Trabajo deberá radicar en los próximos meses recoge aspectos fundamentales relacionados con las garantías para el empleo, la equidad, la igualdad y los derechos de asociación de los trabajadores colombianos. El 24 de enero del presente año, las centrales obreras radicaron ante la Comisión Nacional de Concertación la propuesta de reforma laboral, un documento de 3 capítulos y 42 artículos que establece unos principios laborales aplicables a todas las relaciones que involucran la prestación personal del servicio, independientemente del vínculo contractual. La columna vertebral de nuestra propuesta es la formalización laboral. Y allí en el articulado proponemos que todas aquellas personas que cumplan funciones permanentes en la administración pública o en el sector privado tengan una relación legal y reglamentaria o un contrato de trabajo. El segundo componente fuerte de nuestra propuesta es que las brechas salariales que hay en el sector privado entre hombres y mujeres se disminuyan. A igual trabajo, igual salario, independientemente del género. Y la tercera elemento fuerza, es la promoción de la libertad sindical. El derecho de asociación, de negociación y de huelga deben de tener un capítulo especial que indique el cumplimiento de los llamamientos de la OIT, del Comité de Libertad Sindical. Además, dentro de esta importante propuesta se busca restringir la intermediación laboral, limitar el uso del contrato a término fijo y por obra o labor, formalizar el sector rural con trabajo decente y digno y garantizar el debido proceso en los procedimientos disciplinarios laborales. Esto es importante que nosotros tengamos presente de una parte lo que nos han negado durante mucho tiempo y que ahora queremos conquistar, pero no es fácil, porque cuando observamos las propuestas que fueron presentadas por la ANDI, ACOPI y FENALCO, son propuestas que van en una dirección contraria, que son profundizar la flexibilización laboral. Las centrales aseguran que la consolidación y radicación de estas propuestas que se vienen trabajando desde septiembre del año pasado
permiten la disminución de la informalidad laboral y habrá mejor calidad de vida para quienes se vinculen a las plantas de personal. Estas propuestas del sindicalismo serán presentadas en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo el próximo 7 de febrero. Y a la erradicación de la propuesta laboral por el sector sindical, esta semana se sumó la presentación de la propuesta de reforma pensional, un documento que recoge 30 artículos y 3 elementos prioritarios con el que se busca beneficiar a la gran mayoría de colombianos. El pasado lunes, la subcomisión de la reforma pensional, integrada por gremios de la producción, centrales sindicales, gobierno nacional y expertos, se reunieron para avanzar en las propuestas de la reforma pensional para el proyecto de ley. Cabe destacar que los sindicatos en su propuesta y análisis buscan beneficiar a la mayor parte de colombianos para que obtengan un subsidio o una pensión digna. Las centrales obreras presentaron 30 artículos de manera unificada. Y entre esos artículos proponen, por ejemplo, que aquellas personas que no tienen la oportunidad de una pensión en el país reciban una renta básica equivalente a un salario mínimo. Y también proponen, entre otros, que haya un solo régimen de pensiones en el país, es decir, colpensiones. Este último punto obedece a que los fondos privados han sido ineficientes en esta materia, pues en los últimos 30 años solo han pensionado a cerca de 250.000 personas. Es por ello que la propuesta de reforma del sector sindical se fundamenta en los derechos humanos, entendiendo el derecho a la pensión y a la seguridad social como un derecho que está articulado a la dignidad. De ahí que se busque su cobertura universal y su sostenibilidad solidaria. El sistema pensional y en general la seguridad social también debe tener una forma de gobernanza democrática, donde haya cabida al diálogo, donde los diferentes interlocutores pues tengan espacios para hablar, opinar, ser escuchados. Eso que es lo mínimo, para hoy se nos volvió impensable. Muchas personas jóvenes parten de decir: yo para qué cotizo, yo nunca voy a tener una pensión. Nos quitaron la posibilidad de soñar. La apuesta de esta reforma es que volvamos a tener claridades sobre que los derechos se pueden hacer reales. Además, estas propuestas recogen 3 componentes principales como el solidario, el contributivo y el administrativo. Es decir, que no exista ningún adulto mayor en el país sin pensión o subsidio pensional con una renta básica, avanzar en la no privatización del sistema de pensiones y buscar que se centralice la administración por parte de Colpensiones y el Estado en materia de administración y financiación. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Esta semana se realizó la reunión con el señor ministro de Educación, donde le planteamos nuestras inconformidades, fundamentalmente por la manera como venía procediendo él y el viceministro de Educación, que no habían cumplido una serie de acuerdos que habíamos pactado con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Fuimos fuertes en el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Le reclamamos al señor ministro que este gobierno, el gobierno del cambio y la transformación, tiene un gran porcentaje de participación de los maestros y desde luego que este gobierno lo ayudamos a elegir los maestros de Colombia y lo que queremos es que ocurra un hecho fundamental, que se mejore la educación pública en Colombia, que haya mayor presupuesto y que la calidad también tiene que ver con la inversión que haga el Estado. Ante los reclamos que hizo el Comité Ejecutivo de FECODE en nombre de los maestros al señor ministro de Educación, él reconoció que había algunas fallas y también nos planteó de algunas situaciones que había en avance y le planteamos que teníamos que reconstruir la confianza, esa confianza legítima que en principio creímos que iba avanzando, pero la verdad fue que no fue así. Por tanto, le pedimos al señor ministro de Educación que en el Plan Nacional de Desarrollo debe de quedar incluido un artículo que manifieste la necesidad de la continuación de la mesa de alto nivel para discutir lo que tiene que ver con la modificación a los artículos 356 y 357 con relación al Sistema General de Participaciones y que en el mes de marzo debemos de tener un cuerpo de un documento que sea consensuado entre las partes, se lo podamos entregar al Gobierno Nacional, pero también al Congreso de la República,
para que los recursos del Sistema General de Participaciones sea creciente. En segundo lugar, le planteamos al gobierno que efectivamente debe haber una adición presupuestal, porque hoy tenemos un déficit de 3.4 billones de pesos entre el año pasado y este año, más 3 billones de pesos que acabamos de descubrir en lo que tiene que ver efectivamente con el FOMAC. Son 6.4 billones de pesos. Lo otro que debe quedar en el Plan Nacional de Desarrollo es los recursos para los ascensos y las reubicaciones. Al igual que se comprometió el señor ministro a que va a hacer rápidamente el ejercicio ante el Ministerio de Hacienda para que los efectos fiscales que fueron acordados entre nosotros y el gobierno para los maestros que están en el curso 8000 se hagan efectivos, y lo que nos dicen es que está en el Ministerio de Hacienda y que hace el tránsito a efectivamente la presidencia. El otro tiene que ver con planta de personal. Ha planteado el señor ministro, por exigencia del Comité Ejecutivo de FECODE, que van a parar lo que tiene que ver con movimientos de planta de personal, que va a salir un acto administrativo en el que se le dice a los entes territoriales certificados que no pueden seguir moviendo personal hasta tanto no se compruebe los temas que tienen que ver específicamente con el número de estudiantes matriculados. Hay 3 puntos que nosotros creemos que son un petardo que se le ha metido a la discusión. 1, retiro voluntario incompensado. 2, el voluntariado. Y 3, lo que tiene que ver con el currículo con justicia social. Le planteamos al gobierno la necesidad de que hagamos una mesa de trabajo, porque estos 3 puntos están en el Plan Nacional de Desarrollo, y FECODE tiene reparos con relación al retiro voluntario y compensado. El retiro voluntario y compensado no puede ser desde ningún punto de vista una simple bonificación. Y lo otro es el voluntariado. El voluntariado es una política que traen de Europa, es una política que viene de Barcelona. Para nosotros el voluntariado no puede ser confundido con lo que tiene que ver con los practicantes. Y el currículo con justicia social es una gran discusión desde el punto de vista pedagógico que la vamos a hacer con el gobierno. Y también hemos señalado que aquí debe haber una mesa. Para comisiones sindicales, el señor ministro de Educación le manifestó a FECODE que envíe un documento. Nosotros vamos a hacer un documento para plantearle cómo es que se debe perfilar la posibilidad de que se entregue, ejercer el derecho que le entreguen a los maestros las comisiones sindicales en cada uno de los departamentos de los respectivos municipios, ¿no es cierto?, que es una propuesta. El gobierno nos entregó un documento donde llama a alcaldes y gobernadores a que se nos entreguen las comisiones correspondientes. De igual manera, compañeros, tenemos que plantear sobre política pública educativa. Le planteamos al señor ministro que no volvemos a aceptar que siga planteando política pública educativa sin que se tenga en cuenta a los maestros, sin que se tenga en cuenta a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nosotros somos los interlocutores con los maestros. Compañeros y compañeras, finalmente decirles, hoy estamos plácidos, se está desarrollando un debate muy interesante, un debate académico, un debate pedagógico, un debate que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente. Queremos decirles que la Federación ha ampliado el plazo correspondiente para que se termine de hacer el debate. Va a salir una resolución en este sentido, pero también, compañeros, va a salir el informe oficial firmado por el secretario general y el presidente de FECODE de las conclusiones de la reunión con el ministro de Educación. Un abrazo para todos y todas. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. Y la invitación, una vez finalice nuestro programa, es a que sintonice a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para que siga conectado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.